Y hablando de médicos, vamos a hablar, son la primera línea, decimos siempre, de batalla, ¿no? Hablamos de lo que sucede y de la cantidad de casos que se ha dado con los médicos. Pero ¿qué pasa con ellos en lo psicológico? En el día después, cuando se van de trabajar, cuando llegan a su casa, cuando se enfrentan a otra realidad, ¿dónde están sus miedos también? Vamos a hablar con María Cristina Rilló, que es investigadora superior del CONICET, ya que los investigadores del CONICET hicieron un estudio y hablaron con los médicos para saber bien de qué se trataban esos miedos o qué era lo que se llevaban esos a sus casas. Doctora, muy buenas tardes y gracias por estar. Le preguntamos acerca de este informe, este estudio que realizaron ustedes. Bueno, buenas tardes. Sí, efectivamente, sabemos que durante esta pandemia, por otras pandemias también, está muy afectada el bienestar psicológico de toda la población. Dentro de la población tenemos distintos grupos. Uno de los más de riesgo es el grupo de personal de salud, no solamente médicos, todo el personal de salud afectado a la atención de pacientes con coronavirus. Bueno, comenzamos nosotros pasando un cuestionario el 6 de abril y más o menos una semana después hicimos un primer informe donde encontramos que realmente estaba bastante afectado el bienestar psicológico de todo el personal de salud. En este caso estábamos hablando de 810 respuestas, digamos, a los cuestionarios. Y bueno, se presentaron preocupaciones con respecto fundamentalmente a contagiar a la familia, a contagiarse ellos mismos, aumentado los indicadores de ansiedad, depresión. Quiero dejar bien claro que no estamos hablando de enfermedad mental, estamos hablando de una respuesta normal a una situación extraordinaria, ¿no es cierto?, como es esta. Entonces, bueno, unas 3 semanas después volvimos a hacer otro informe con ya 1.500 casos. Y nos encontramos con un panorama bastante alarmante. Es decir, aumentó muchísimo, es decir, el temor a contagiarse subió de 65% a 71%. Y el temor a contagiar a sus seres queridos va del 83% al 90% en este momento. Tengas en cuenta que todas estas preocupaciones son lo que luego se traduce, de acuerdo a lo que hemos estudiado, en aumento de ansiedad, de depresión, de irritabilidad. O sea, nos encontramos, digamos, hace 3 semanas no había tanta irritabilidad, no había tantos trastornos del sueño. En este momento estamos en un 67% de trastorno del sueño, que es muy alto. Ustedes calculen que hay muchos estudios posteriores a las pandemias, sobre todo, por ejemplo, posterior a la pandemia del SARS en 2003, y se hablaba, los que más han trabajado en esto son los chinos, quizá porque siempre salen de ahí las pandemias, pero bueno. Y bueno, informaban bastante alarmados que tenían un 35% de insomnio entre el personal de salud. Y nosotros estamos hablando de un 68%, es muy alto. ¿Por qué es preocupante? En primer lugar, por ellos mismos, ¿no? Es decir, porque nosotros como psicólogos queremos que la gente tenga bienestar psicológico, tenga buena calidad de vida. Por otra parte, porque digamos, son personas que tienen que atender y que tienen alterada su atención, su capacidad de tomar decisiones, porque están con todos estos trastornos, ¿no? Bueno, y la otra cosa un poco original que estamos haciendo es este grupo, ¿no? Les aclaro que es un grupo de 9 personas, 7 de los cuales somos investigadores de CONICET, de universidades nacionales y privadas, y bueno, y que nos hemos llamado GPS Salud, es decir, evaluación del bienestar psicológico del personal de salud. Y bueno, nos hemos propuesto, cosa que pasa en el mundo, falta en el mundo, un estudio del proceso, es decir, cómo esto va, digamos,
se va desarrollando a medida que aumenta la relación con los enfermos, aumentan los enfermos, aumenta la exposición. Entonces, cómo esto va evolucionando. Y pensamos seguirlo después que, si Dios quiere, pase todo esto durante bastante tiempo, porque en estos estudios que yo estoy mencionando se encontró que un año después, sin haber hecho digamos, el seguimiento que correspondía, se encontraron muchas personas con estrés postraumático y realmente situaciones bastante graves. Doctora, usted mencionaba que nosotros estamos casi duplicando el porcentaje de otros países de insomnio. ¿Esto a qué se lo atribuyen? ¿Tienen claro el por qué? No, la verdad que no. Es decir, no sé, digamos, estamos hablando, yo estoy hablando del SARS y en China, o sea, no sé, acá hay varias cosas, ¿no? Una, que el 60%, por ejemplo, piensa, no digo que sea así, pero por lo menos piensa o cree que no cuenta con el equipo necesario para estar bien protegido. Y estas preocupaciones que yo les decía, de contagiarse, de contagiar, tenemos testimonios, porque aparte de hacer un cuestionario que después se evalúa cuantitativamente, nosotros pedimos testimonios a todos los que nos quieran dar. Y tenemos realmente testimonios muy duros, o sea, personas que dicen, tengo un médico, tengo terror de que me intuben y que me muera solo, y o sea, también tienen mucho miedo es decir, estamos acostumbrados o la gente dice, son héroes. No son héroes, como decía una médica en una carta, son personas que están cumpliendo con su deber y que, bueno, tienen la responsabilidad de hacerlo. Pero no pidamos que sean superhéroes, que no les afecte nada, porque no es así. Sí, tienen miedo de contagiarse, tienen miedo, mucho miedo, eso es lo peor, de contagiar a su familia, y esto hace que muchos de ellos se restrinjan de volver a su casa. Claro. Hay mucha gente que ha alquilado departamentos cerca, o se ha ido a vivir con alguien conocido, para no volver a su casa y por ahí contagiar a sus seres queridos. Y eso encima los priva de llegar a su casa y poder compartir con su familia sus angustias. Entonces, la situación es muy difícil, ¿no? Está claro que todavía no llegamos a lo peor y que los casos, por lo que dicen los infectólogos también, van a ir subiendo y esta situación puede empeorar. ¿Cuál es la solución momentánea? Digo, hacer un tratamiento con ellos, que tengan una compañía, puede ser, usted hablaba de la psicología, como para poder ayudarlos también en el mientras tanto. Sí, bueno, le voy a decir que el 77%, eso ya fue en el primer informe y se mantuvo hasta ahora, dice que contar con un equipo de personal de salud mental que los apoyara, para ellos los ayudaría muchísimo. Bien. El problema que tenemos es que, me parece, es que, por supuesto, el equipo de expertos, etcétera, ven la parte médica, digamos, fundamentalmente, ¿verdad? Pero no tenemos nadie, ningún psicólogo o ningún psiquiatra, ningún profesional de salud mental en este equipo. Y me parece o nos parece que tendría que, desde salud pública, haber un sistema que, digamos, asegure que todas estas personas puedan tener algún tipo de apoyo. Entonces, hay muchos grupos de psicólogos que generosamente se han ofrecido, voluntarios. Lo que pasa que esto demanda estrategias específicas de tratamiento, es decir, estrategias dirigidas a la crisis. Entonces no son psicoterapias habituales, sino que hay que ir a trabajar sobre desactivación emocional del estrés, hay que concientizar a las personas, es decir, acá la comunicación es básica, ¿no? A las mismas personas, a los mismos médicos, enfermeros, camilleros, etcétera, que sí que están en una situación de estrés, que es esperable, doctora, que no es nada raro en esta situación.
Y bueno, ayudarlos a desarrollar otras estrategias mejores de estrés. Por ejemplo, hemos encontrado la estrategia que tienen es el hipercontrol junto con el descontrol. Ustedes miran cómo es esto. Cuanto más uno se controla, se hipercontrola, es decir, no se permite, digamos, una descarga emocional normal, etcétera. Entonces, cuando llega el momento en que esto ya les falla, porque es demasiada la tensión, caen en el descontrol. Y evidentemente hay una tendencia al descontrol porque hablan de que lloran y se conmueven por cualquier cosa, o que se estallan de repente. Un médico decía, pasamos del llanto a la risa, de la depresión a la euforia. Doctora, que realmente, sí. En base a esto que usted mencionaba, ¿no? Y como investigadora del CONICET, ¿hay experiencias, por ejemplo, en China usted dijo, bueno, las pandemias siempre se desarrollan desde ahí, por eso ahí quizás hay más investigaciones, porque este combo de sueño, trastorno de sueño y miedo es un combo realmente fatal en la salud pública, con lo cual, ¿hay experiencias en otros países en relación a esto que haya funcionado, de asistencia al personal de salud que haya funcionado? Sí, hay cosas, hay bastantes publicaciones. ¿Qué se podría hacer, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Para ayudarlos. Sí. No, acá mismo inclusive hay una asociación de profesionales ¿cómo se llama? Situaciones de crisis, que además tienen un protocolo, existe. El problema, es que no está como organizado, o si ustedes quieren, institucionalizado. Entonces, hay gente a la cual le llega, otras a la que no. Evidentemente hay un 77% de 1.500 casos que hemos entrevistado a los que no les está llegando. Entonces, este es el quid, digamos, la cuestión. Sí se sabe lo que habría que hacer, pero habría que rápidamente instrumentar, no sé si hay una red de hospitales, aprovechar esa red de hospitales, entrenar a todo el personal de salud mental, inclusive a voluntarios, sobre estas estrategias psicológicas en crisis. O sea, hay muchas cosas para hacer. Lo que me parece que falta es la conciencia de que esto es importante. Me parece que en general, digamos, lo que más impacta es, por supuesto, la enfermedad, los síntomas externos, ¿no? La muerte no hablemos, y no toda esta problemática psicológica, que les digo que a mediano y corto plazo lleva también a la muerte. Ha habido muchos suicidios en distintas partes del mundo. Bueno, ustedes sabrán, lo habrán escuchado en España, etcétera, que ha habido suicidios de personal de salud, porque llega a un punto que ya está en la tensión. Imagínense, están trabajando el doble. Duermen mal, tienen todos sus temores absolutamente normales. Entonces, ese combo es terrible cuando estalla. Entonces, ha habido muchos casos de que ya no han soportado tanta tensión, y no hablemos del caso que, por suerte acá, no ha ocurrido y esperemos que nunca ocurra, pero hay casi un 40% de personal de salud que tiene miedo de tener que en un momento decidir a quién atender y a quién no. Algo que ha pasado en otros países, principalmente en Europa. Doctora, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que contó, y también el detrás de los médicos, ¿no? El otro lado de los médicos, y que también ellos necesitan de nuestra ayuda. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.